Una solución para minimizar las pérdidas por Foucault es dividir el núcleo en distintas partes. Supongamos que en lugar de usar un núcleo macizo, lo divido en dos y pongo un aislante eléctrico para que no haya continuidad eléctrica entre la mitad azul de arriba y la mitad azul de abajo. Mi núcleo ahora está formado por dos mitades, separadas eléctricamente. Va a ocurrir lo mismo, se va a inducir corriente en la mitad de arriba y se va a inducir corriente en la mitad de abajo. Pero fíjense el sentido de la corriente en la cara superior y en la cara inferior sobre la superficie que está aislada. Son de igual valor, pero sentido inverso. Por lo tanto, esas corrientes se anulan entre sí. Sigo teniendo una corriente pelicular que recorre los núcleos, pero esta corriente es menor. Parte de la corriente ya no la estoy usando porque se ha anulado. Si en lugar de dividir el núcleo en dos partes, lo divido en 3, en 4, en 5, en 50, en 100, cuanto mayor cantidad de divisiones haga, menos corriente parásita de Foucault voy a tener y menor va a ser esta pérdida. Esto explica por qué se utilizan núcleos laminados, estas E y estas I tan finitas, separadas eléctricamente entre sí. ¿Y cómo se logra la separación eléctrica si son piezas metálicas? Fundamentalmente en los transformadores de buena calidad se hace con barniz. Estas E y estas I están barnizadas con una laca que sirve de aislante. En los transformadores muy malos, de baja calidad, muy económicos, dejan que las láminas del núcleo de acero se oxiden y usan el óxido de hierro como aislante. Obviamente no es una solución ideal, pero es una solución muy barata. Cuando vean transformadores con núcleos oxidados, sepan ya de por sí que son transformadores de baja calidad y que seguro tienen mayor cantidad de pérdida por corriente parásita de Foucault que uno que esté laqueado, aislado por barniz. Y la tercera pérdida que tenemos es la llamada pérdida por histéresis. Aquí tenemos representada la curva de imantación del núcleo. Cuando comienza a aumentar la corriente, comienza a aumentar el campo magnético. Ese campo magnético va a ir incrementándose, siguiendo al aumento de corriente, por esta curva que está en rojo. Esa es la magnetización inicial del núcleo. Cuando la corriente llega a su valor máximo, como estamos hablando de una señal alterna, comenzará a descender. Pero el núcleo no se va a desmagnetizar por completo. Dependiendo de las características químicas de conformación del núcleo, la curva de desmagnetización va a seguir un camino distinto, no va a volver por el camino rojo con el que comenzó. Cuando la corriente es cero, tendremos un campo magnético remanente representado por el punto 2. La corriente seguirá disminuyendo, ahora se hará negativa y comenzará a crecer hacia el máximo valor negativo. Eso hará que nuestro campo magnético siga disminuyendo por un camino propio según sus características ferromagnéticas hasta el punto 3. A medida que la corriente sigue aumentando con valor negativo, nuestra curva seguirá hasta el punto 4, que corresponde a la máxima corriente negativa de la señal. A partir de ahí la corriente comenzará a subir para llegar nuevamente a cero, lo cual hará que el magnetismo en el núcleo comience a subir por un camino diferente hasta llegar al punto que corresponde a la corriente cero. Como la corriente sigue subiendo rumbo a el valor máximo positivo, la magnetización seguirá subiendo hasta cerrar el circuito en el punto 1. Esta curva, con esta forma particular, se llama curva de histéresis y representa el trabajo que se hace, el trabajo como concepto de energía en el tiempo, que se usó para magnetizar el núcleo. Salvo que estemos construyendo un electroimán, no nos interesa magnetizar el núcleo, de manera tal que trataremos que esta curva tenga la menor superficie posible.
Repito que la superficie es una indicación del trabajo usado, utilizado, gastado en magnetizar el núcleo. ¿De qué depende que esta curva encierre una superficie más grande o más chica? Depende de la característica ferromagnética del núcleo. Los transformadores de mejor calidad se construyen con una aleación donde el núcleo tiene lo que se denomina granos orientados, es decir, desde el punto de vista eléctrico, las moléculas tienen una orientación paralela, tienen ejes de orientación paralela. Eso mejora mucho la histéresis, disminuye la superficie de la curva y logramos transformadores con menos pérdida. Si ustedes acercan un transformador que está funcionando, un elemento metálico como puede ser un destornillador, y tocan el núcleo, cuando el núcleo está al aire, visible, si notan una pequeña fuerza magnética en el destornillador, como que se tratara de un electroimán que lo está atrayendo, eso está indicando que el transformador no es de buena calidad y tiene grandes pérdidas por histéresis. La histéresis también tiene una relación directa con la frecuencia. Esto es lo que motiva que según la frecuencia con la que vamos a alimentar la bobina primaria de nuestro transformador, necesitemos diseñar núcleos de materiales distintos. El núcleo de un transformador que va a funcionar en 1000 ciclos, típicamente como en las fuentes conmutadas que vamos a ver en pocas clases, tiene que tener características absolutamente distintas al núcleo de un transformador que funciona conectado a la red eléctrica de 50 ciclos. En ese caso es un transformador de hierro-silicio, en el caso de frecuencias muy altas utilizan núcleos de ferrite. Además, dentro de la familia de hierro-silicio y de la familia de ferrite hay muchas variantes. Por eso hay que tener mucho cuidado al reemplazar transformadores por las características del núcleo a características eléctricas de primario, secundario y potencia que manejan cada uno de ellos. Un caso particular a analizar son los autotransformadores. Acá pueden ver una publicidad de Mercado Libre donde venden este autotransformador que dice que es de 220 volt a 110 volt, es decir, es un transformador reductor con una potencia de 4000 watts, una potencia bastante importante. Y eso que dice redes o líneas de 110 volt es puramente descriptivo, sin ningún sentido técnico. Esto sirve para conectar cargas que necesitan alimentarse con 110 volts, no importa si son redes, si son líneas o si es una heladera. ¿Cuál es la diferencia entre un transformador y un autotransformador? El transformador sabemos claramente que está formado por dos bobinas eléctricamente separadas, aisladas, no tienen ningún contacto eléctrico entre sí, unidas por un campo magnético que viaja por un núcleo de distintas maneras que hemos visto, pueden ser núcleos puros, núcleos acorazados. Lo importante es que una bobina primaria, cuando le aplico diferencia de potencial, circula corriente por la misma, esa corriente va a generar un campo magnético perpendicular al conductor, campo magnético que va a viajar por el núcleo e inducir corriente en una bobina secundaria. Según la cantidad de vueltas de primario o secundario, nuestro transformador será reductor, elevador o aislador. Este autotransformador no tiene dos bobinas, tiene una sola bobina y un núcleo, lo cual lo hace mucho más liviano, mucho más barato, tiene muchísimo menos cable, pero mucho menos seguro, porque obviamente aquí no tengo una aislación eléctrica entre primario y secundario. Primario y secundario están unidos eléctricamente. Los autotransformadores se han vendido o se siguen vendiendo muchas veces porque son mucho más baratos, más económicos para potencias elevadas, y cuando el usuario, el que lo va a comprar, no tiene demasiada idea de lo que está comprando y cree que esto es lo mismo que un transformador. Acá les muestro el circuito eléctrico de un autotransformador. Fíjense que tenemos un primario, donde dice B1, está la tensión de entrada, supongamos 220 volt, una sola bobina,
acá falta dibujar el núcleo, esta bobina está enroscada sobre un núcleo magnético y a determinada cantidad de vueltas de esa bobina sale un cable. Un cable es común, que es un extremo, y el otro sale a n vueltas del devanado primario, que es el único devanado que existe. Por lo tanto, aquí se produce un fenómeno entre lo que expliqué antes de inducción magnética y de lo que se llaman corrientes galvánicas, que hace que esta tensión B2 o tensión de salida tenga relación con el punto en el cual se saca este cable del bobinado primario único que tiene el autotransformador. Fíjense entonces que eléctricamente no hay ninguna separación entre entrada y salida. Cualquier falla que tenga en la bobina primaria, por ejemplo que se pongan estas espiras en corto, la tensión de entrada aparece en la de salida con la destrucción probablemente de lo que esté conectado. Sepan entonces que los autotransformadores tienen como ventaja menor peso, menor tamaño y menor costo. Se los usa normalmente para potencias elevadas, justamente porque ahí es importante la diferencia entre peso, tamaño y costo, pero tiene el grave inconveniente que no estamos aislando primario y secundario, y si bien un transformador de la misma potencia es mucho más grande y mucho más caro, siempre es preferible a un autotransformador.